La Fórmula 1 está marcada sobre todo por una palabra: evolución. En concreto, la evolución tecnológica que han tenido sus monoplazas desde los años 50 hasta el día de hoy. Y en la trazada pues le queríamos dedicar un hueco precisamente a repasar lo que ha sido la evolución de los coches desde esos primeros años, con coches prácticamente salidos de antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, con altos desarrollos, con túneles de viento y toda clase de tecnologías que nos ayudan a tener ahora mismo los coches más rápidos de la historia. Precisamente el día de hoy vamos a empezar contando la historia del primer gran dominador de la categoría. Vamos a hablar el día de hoy del Alfa Romeo 158, que ganó el Mundial de 1950 y el de 1951. Para hablar de este coche hay que irse muchos años antes de que se creara la Fórmula 1 en sí. Hay que hablar en concreto de la era de los grandes premios, y más o menos nos vamos a parar en los años 30 del siglo XX. En ese momento estaba siendo la era de dominación de marcas como Alfa Romeo o Bugatti, pero sin embargo llegaron una serie de competidores que redujeron a estas marcas a un segundo plano. En concreto estamos hablando de los alemanes, de Mercedes y de Auto Union, la actual Audi. Estos coches, financiados por el gobierno alemán de aquel entonces, de cierto pintor austriaco, la verdad es que no tenían rival. Destrozaban por completo a los otros autos europeos. Es verdad que había milagros, se podría decir, como fue el caso del Gran Premio de Alemania de 1935 y la victoria de Tazio Nuvolari, pero era misión imposible tratar de ganar a esos autos teutones. En aquel momento la federación se le ocurre una idea, la federación italiana. Decide que toda carrera que se haga en Italia se tiene que correr bajo el reglamento Boitiret. Es decir, toda carrera que se haga en suelo italiano, ya sea en la propia Italia o en sus colonias, tienen que ser con motores de 1,5 litros. ¿Qué significa esto? Pues que eran coches menos potentes, pero al mismo tiempo más ligeros, y era algo con lo que no contaban los alemanes. Casualmente, esta normativa se impuso en 1939 y en 1937 Alfa Romeo diseñó un coche para esta categoría. Lo diseñaron además hombres como un tal Enzo Ferrari, que por aquel entonces formaba parte del entramado de Alfa Romeo, ya que el equipo Ferrari, la escudería Ferrari, era la sección de competición de Alfa Romeo en aquel entonces. En concreto desarrollaron el Alfa Romeo 158, un coche de 1,5 litros, vaya casualidad, que daba unos 200 caballos de potencia y pesaba 600 kilos. La verdad es que era una muy buena máquina con la que los italianos confiaban ganar esta era de monoplazas marcada por el reglamento Boitiret. Parecía un plan perfecto. Se habían quitado los alemanes y ahora, casualmente, a la vez que se quitaron los alemanes, Alfa Romeo presentaba su nueva máquina. Fue perfecto hasta que en el Gran Premio de Libia de 1939, Mercedes se presentó con el W165, un vehículo Boitiret con el que volvieron a destrozar a los italianos. Por suerte no duró mucho esta dominación del W165, porque estalló la Segunda Guerra Mundial y obviamente hubo que parar todo el mundo de las carreras al empezar el conflicto internacional. Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, Alfa Romeo decidió volver a poner toda la carne en el asador. El 158 volvería al ataque, pero esta vez daría mucha más potencia gracias a sus turbos mejorados y gracias a ciertas mejoras en el peso. Esta situación llevó a que en 1947 tenía 50 caballos más y en 1950 ese motor de 8 cilindros en línea en la parte delantera ya daba 350 caballos. Casualmente, en 1950 también se creó el Campeonato Mundial de Pilotos, lo que podríamos decir que es la Fórmula 1 actualmente tal cual.
En ese campeonato se permitió al Alfa Romeo 158 participar y arrasó. Totalmente arrasó. No había otros equipos con medios para poder igualar el nivel de ese Alfetta, como se llamaba popularmente. En esa temporada, comenzada en Silverstone en 1950, Giuseppe Farina fue el primer ganador y ganó otras 2 carreras más. Y por otra parte, el otro de los alfetas del equipo Alfa Romeo, dirigido por el bueno de Juan Manuel Fangio, ganó otras 3 carreras. ¿Qué quiere decir esto? Que de 7 carreras que tenía el campeonato, si quitamos las 500 millas de Indianápolis a las que no iba Alfa Romeo, ganaron todas las carreras. El mundial, de hecho, se decidió porque Farina consiguió un 4º puesto, cosa que no consiguió Fangio. Luego llegamos a 1951, donde por fin alguien es capaz de ganar a los alfetas. Por ejemplo, tenemos el caso de Silverstone 1951, con la primera victoria ya de la escudería Ferrari, separado de Alfa Romeo. Y en este caso, aún así, siguió dominando con mano de hierro Alfa Romeo. ¿Por qué? Porque consiguieron 4 victorias, una para Giuseppe Farina, y esta vez el mundial se lo llevó Juan Manuel Fangio, consiguiendo 3 victorias. Además, en todas las carreras del campeonato, tanto de 1950 como de 1951, quitando las 500 millas de Indianápolis, a las que no solían ir los equipos europeos, ganaron casi todas, o sea, solo perdieron unas pocas, y además en todas consiguieron un podio. Parecía que iba a ser una dominación absoluta para siempre para Alfa Romeo, pero en este caso el final llegó porque el equipo no tenía financiación suficiente. Trataron de hablar con el gobierno italiano para llegar a un acuerdo, pero no consiguieron financiación y decidieron abandonar la categoría para 1952. Esta crisis, que llevó a varios equipos a salir de la categoría, llevó a una situación un poco extraña, en la que en 1952 y en 1953 la Fórmula 1 correría bajo el reglamento de Fórmula 2 para poder reducir los costes, aunque esto ya forma parte de otra historia. Bueno, pues es verdad que no podemos conducir un Alfetta 158, pero al menos vamos a darle el intento en Assetto Corsa. Para el que no lo conozca, Assetto Corsa es uno de los mejores simuladores del mercado. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí tanto el Alfa 158, un mod, como el circuito del propio Kunos de Silverstone clásico. Que es verdad que es la versión de 1967, pero tiene el mismo trazado que la versión de 1950. Así que vamos a aprovecharlo para tratar de emular cómo fue la primera vuelta del primer ganador de la Fórmula 1. Pero bueno, vamos a comenzar en un circuito bastante cambiado con el actual, la verdad. Ya no solo porque tiene el trazado antiguo y todo eso, sino porque no hay protecciones, no hay barreras. Es una Fórmula 1 completamente distinta en ese sentido. Arrancamos la vuelta en lo que viene siendo la recta de meta antigua. La primera curva en este momento era Copse, mientras que ahora mismo está por la mitad del circuito. Arrancamos ahora mismo la vuelta y empezamos a frenar el coche ya para Copse. Como veis aquí, lo de la modernidad de poder cruzar Copse a fondo, me da a mí que en estos tiempos no era así, la verdad. Pero bueno, ahora tendríamos las enlazadas, pero tenemos una serie de curvas con una frenada ahora bastante importante, la verdad. Tenemos aquí, frenamos. No me pidáis tampoco que haga la mejor vuelta del siglo, porque por otra parte este coche es inmanejable, la verdad. Porque no tiene agarre ninguno. Por una parte, los neumáticos, que en este momento Alfa Romeo llevaba neumáticos Pirelli, son neumáticos prácticamente de bicicleta, no generan agarre mecánico. Pero por otra parte, tampoco hay alerones, así que no hay agarre casi apenas, no hay nada, y por lo tanto hay que llevarlo casi de lado el coche y forzando mucho el giro muchas veces. Nos vamos acercando ya
poco a poco a donde está la recta de meta actualmente. Como veis también, pues eran coches bastante frágiles. Y esta curva es lo que ahora mismo es la última curva del circuito de Silverstone. Y esta es la recta de meta actualmente en el trazado británico. Lo que pasa es que actualmente nos vamos para la derecha y nosotros vamos para la izquierda, que fue por donde evolucionó el circuito antiguo hasta su remodelación en 2010. Tiramos hacia la izquierda, un pelín pasado la verdad, y como veis ya nos acercamos a la última curva para acabar lo que viene siendo una vuelta al viejo Silverstone. Empezamos a frenar por aquí. Hay que tener cuidado que esta curva es muy traicionera. Te crees que puedes hacerla a fondo, pero no es así. Y ya intentamos, porque es complicado poner el coche recto. Y cuando tenemos, apretamos y llegamos a la línea de meta. Hemos hecho un 2-4. Es una muy mala vuelta, pero también es que este coche es inmanejable, la verdad, comparado con los monoplazas modernos. La verdad que es un coche con el que admiro muchísimo a los pilotos de esta época, porque eran inconducibles y sin embargo eran capaces de ponerse a velocidades infernales. Este coche se ha llegado a poner a 300 km por hora. Es verdad que en circuitos dedicados a la velocidad, como era Monza, por ejemplo. Pero bueno, así es una vuelta con el Alfa Romeo 158 en Silverstone. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo que hemos dedicado al Alfetta 158. Y bueno, si os ha gustado, comentármelo para que continuemos con la serie hablando de los monoplazas más importantes de la historia. Y dejadnos en comentarios si queréis, por ejemplo, alguno en concreto que no sea tan importante para la categoría. O bueno, si queréis otras ideas para vídeos. Por mí, ya he acabado todo el día de hoy, así que espero que os haya gustado. Dale un me gusta, compártelo, suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Y nos vemos con más y mejor motor. ¡Chao!